Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Tierra Shalom, viernes de devocional y de oración. Gracias por estar un día más con nosotros, bendecimos sus vidas. Gracias a todos los que están viéndonos vía Facebook, a todos nuestros hermanos queridos que están hoy conectados vía Zoom. Gracias. Y voy a compartirles un versículo, es primera de Tesalonicenses 5:18, y nos dice así, hermanos: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De veras, hermanos, dar gracias a Dios por todo. El domingo pasado este tema compartimos con nuestros peques de Tierra Shalom y era precioso ver cómo ellos decían: en las buenas y en las malas, de verdad, es increíble, y así debemos estar, hermanos, en las buenas, en las malas. Dios tiene el control, Dios sabe los momentos, tiene control de nuestra vida, y nosotros tenemos que estar agradecidos, porque Él, aún en las circunstancias difíciles, Él nos va a tomar de su mano, nos va a apapachar y va a ayudarnos a salir de esa situación en la que podamos estar. Así que, hermanos, muchas gracias por tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hoy tenemos una invitada especial, nuestra hermana Male Herrera. Hoy nos va a compartir un tema precioso que ha titulado El Rema de Dios. Así que vamos a darle la bienvenida, hermana, que el Espíritu Santo hable a través de ti, porque somos instrumentos de Dios. Así que bendiciones, adelante. Amén. Gracias, Ibi. Gracias, mis hermanos, todos nuestros congregantes de Tierra Shalom. En el nombre de Jesús, este tiempo lo ponemos en sus preciosas manos para que sea nuestro todopoderoso Señor Altísimo quien tome control de todo. Es su palabra y todo viene de Él, y estamos aquí como sus instrumentos para que Él nos use. Que sea de bendición de todo mi corazón. Ruego a Dios que sea de bendición a cada uno de ustedes y de los que se conecten a través de las redes, los que posteriormente vean este estudio. Pues el tema de hoy, como ya lo dijo nuestra hermana Ivy, es el rema de Dios. Bueno, empezaré por decirles, recordarles, porque quién sabe si a lo mejor ya se les olvidó, ¿verdad? Que la palabra de Dios fue escrita por medio de su espíritu, que fue quien inspiró a hombres, ¿verdad? Que Dios usó, vaya, para que fuera escrita su palabra. Dios sopló de su espíritu, Dios sopló su roaj, ¿verdad? A los hombres para que fueran haciendo estos escritos de su palabra. Y lo hizo a través de sueños, a través de visiones o en revelaciones, en éxtasis, como lo hizo con Juan, ¿verdad? Que le dio la revelación del Apocalipsis, que ya entrar en esta revelación, en esta éxtasis, son cosas ya bien profundas y tremendas, ¿verdad? Como también lo hizo con cuando le dio la visión también de los huesos secos, ¿verdad? Que cuando revivieron, cosas tremendas y preciosas que el Señor ha dado. Es así como la Biblia fue escrita por la inspiración que dio Dios a todos estos hombres. Ahora, sopló su espíritu. Esto lo vemos que se repite muchas veces, ¿verdad? A través de cuando nosotros vamos estudiando, viendo la palabra. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es un ser inmortal. Viene del hebreo roaj y en el griego es neuma. En neuma, el roaj es literalmente el significado espíritu en el hebreo. El griego, que es neuma, su significado es corriente de aire, soplo, respiración, brisa, aliento, viento. Es por eso que Dios sopló de su espíritu el roaj, ese es el roaj, ¿verdad? Dios sopló su roaj. Entonces, nosotros, el ser humano, somos tripartitas. ¿Tripartitas por qué? Porque estamos constituidos de espíritu, de alma, de cuerpo.
este espíritu, cuando no conocemos del Señor, cuando no se conoce de Dios, cuando el Señor no ha venido a nuestra vida, está adormecido, el espíritu está adormecido. Y es hasta que venimos a Jesús, que le conocemos, que entregamos y rendimos nuestra vida a Él, es hasta entonces que viene el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios, y viene a nuestro espíritu, y ya no está adormecido, se despierta. Es cuando empieza esa conexión con nuestro Creador, con nuestro Señor. Bien, otra parte, el alma, de cómo está constituido el hombre, el alma es la parte inmortal del ser humano, y es donde se encuentra, ahí está el meollo del asunto, mis hermanos, es en donde se encuentra la voluntad, las emociones y la mente. ¿Les dice algo eso? Bueno, entonces, el hombre que no conoce del Señor no comprende las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu está adormecido, porque no conoce, no ha venido Jesús a su vida. Entonces, por eso no comprende las cosas de Dios. Dice bien la palabra, cuando no se tiene el espíritu, cuando no estamos en el Señor, al hombre le parece que son locura, ¿verdad? Todo lo que es la palabra de Dios, el logo de Dios. La otra parte que estamos constituidos como seres humanos es el cuerpo o el soma. El cuerpo o el soma es la funda o el estuche en que estamos constituidos, ¿verdad? Donde están los órganos, los huesos, todos los sistemas, la sangre. Ese es nuestro cuerpo, el soma, y tiene que ser alimentado, mientras que nuestro espíritu, cuando conocemos del Señor, es alimentado por medio de su bendita palabra, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo tenemos que comer para alimentarlo y fortalecerlo. Por eso cuando venimos al Señor, nuestro espíritu se fortalece cuando más conocemos del Señor. Estamos en el gimnasio del Señor y se nos van haciendo unos musculazos de aquellos, ¿verdad? Hablando espiritualmente. Y por eso cuando se ejercita el cuerpo, el soma, ¿verdad? Que tienes que comerle y todo, tienes que ir a hacer ejercicio, salen los bíceps, cuádriceps, tríceps, etcétera, se ponen bien ponchados. Bueno, nosotros cuando ya conocemos del Señor, lo que se fortalece es nuestro espíritu y nos vamos haciendo, mira, vamos al gimnasio de Dios y es ahí donde nuestro espíritu se va fortaleciendo. Ok, hasta ahí vamos bien. Por eso, cuando el ser humano no conoce del Señor, cuando Jesús no ha venido, hace un cortocircuito en el hombre, cuando ese disco que traemos ahí a través de que el mundo nos ha sido bombardeado, y desde pequeños, ¿verdad? Cuando no hemos conocido del Señor, a través de tradiciones y tanta cosa, pues traemos ahí un disco bien mundanito, que cuando venimos al Señor, chispas, hace cortocircuito. ¿Por qué? Porque no comprende las cosas de Dios. Ok, ahora, cuando Dios crea el hombre, antes de esto, perdón, vamos a ver Mateo 22, 23, por favor. Mateo 22, versículo 37. Por favor, si me quieren acompañar, vamos a leerlo. Hablando de cómo está constituido, cómo estamos constituidos de espíritu, de alma y de cuerpo. ¿Qué nos dice? Fíjense lo que nos dice aquí en Mateo 22, 37. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si nos damos cuenta, aquí Jesús no mencionó el espíritu, ni la carne, ni el cuerpo. El Señor no les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, ¿no? Lo dijo con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque todo esto se encuentra en el alma, y es el alma donde tiene que ser cambiado todo, es donde el Señor empieza a trabajar cuando venimos a Él, empieza a cambiar esa voluntad, y ya no es nuestra voluntad, sino que es, Señor, hágase tu voluntad. Ya no es nuestras emociones, sino que ahora ya no somos
no nos gana la emoción, no vivimos por lo que nuestros ojos ven y sentimos bonito y ay, bien emotivos, no, ahora somos espirituales. Y eh, la mente donde se lleva a cabo primeramente, ¿verdad? La cuestión de entran los pensamientos, lo que ven nuestros ojos, se empiezan a hacer las ideas hasta que después se le da acción eh, y pecamos, ¿verdad? Por eso el Señor hace énfasis en esto. Jesús lo dijo, que es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque es en el alma, en la fenesh, esta palabra hebrea, en la fenesh, en el alma, donde se encuentra toda esta situación que tiene que ser cambiada, tiene que ser moldeada. Es donde el Señor está haciendo la obra y el estado que todavía no termina con muchos, la obra será hasta que el Señor venga por nosotros. Todos estamos estemos ahí sentados de, al fin que el Señor está haciendo la obra, ¿no? Hay que echarle las ganas. Y vemos ahí que es donde Dios crea al hombre, después de que hizo tantas cosas tan hermosas, todo el universo y lo que nuestros ojos pueden ver, sentir, oler y escuchar, el Señor crea al hombre. Dice el versículo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos ahí cómo otra vez eh, eh, es ahí donde aparece por primera vez eh, que Dios sopló su ruaj, su espíritu, ese aliento de vida que es el espíritu que Dios sopló en el hombre. Es la primera vez donde vemos que Dios sopló su ruaj. Es por esto, como Dios directamente lo creó, no había necesidad de hacer obra y entrar a la mente, ver lo que había en sus emociones, en su voluntad, porque directamente Dios lo formó y sopló directamente su espíritu en él. Es ahí, por eso había esa estrecha conexión del hombre con el Creador. No había necesidad de más nada, él era feliz y posteriormente le hizo su compañera, ¿verdad? A Eva, para que dijo el Señor que no era bueno que estuviera solo el hombre. Bueno, pues todo iba muy bien, ajá, todos muy bien, esa conexión con el Señor, no solamente lo escuchaban porque lo oía, se les presentaba y bueno, algo hermoso. Y pues todo eso se acabó. ¿Por qué se acabó? Ah, pues porque vino el enemigo de nuestra alma. ¿Por qué? Pues ya sabemos cómo cayó, hizo caer, ¿verdad? Con engaños a Eva. ¿Y por qué? Pues ¿dónde andaba el herido? Pues el esposo, ¿verdad? Pues ¿dónde andaba? Pues por ahí andaba y ya, eso lo hemos visto y eso es otra cuestión para otro estudio, en fin. Cayó, entró el pecado así al mundo. Ahí, esto lo podemos ver en Génesis 3:24. En Génesis, nos vamos, todo Génesis 3, ustedes ahí en casa léanlo, hermanos, léanlo para que se den cuenta, para que vean todo, ¿verdad? Lo que pasó ahorita por cuestión de tiempo, pues no lo leemos todo. Pero cuando llegamos al 24, qué fuerte está eso, qué fuerte está esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque entró la desobediencia, ¿verdad? El pecado entró al mundo. ¿Qué hizo Dios después de que había esa comunicación, esa conexión directamente con Él? Dice, versículo 24 de Génesis 3, echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto está muy grueso. El Señor los echó, los corrió, les dijo, se van de aquí después de que habéis estrecha conexión, ¿verdad? Con papá Dios. ¿Y qué pasa? Viene esa separación entre el hombre y Dios. Ay, pero nuestro Padre es tan hermoso. ¿Quién como nuestro Padre Todopoderoso? Que de tanto, este, vemos cómo Él nos ama tanto, que pues algo tengo que hacer. ¿Y qué hizo? Lo que ningún padre, creo, ¿verdad? Terrenal haría. Nos manda a su Hijo
precioso Jesucristo. No voy a entrar en esta cuestión porque también es otro tema que ya también se ha visto, posteriormente se verá más, que viene a hacer Jesús con su sacrificio, el sacrificio único y perfecto, a restablecer esa conexión que se había roto porque entró el pecado a través de su sangre preciosa. Entonces, cuando viene Jesús, hay esa reconciliación con Dios, porque hubo esa separación por el pecado. Y el hombre y Dios, había una separación, viene Jesús, y entonces hace ese sacrificio perfecto a través de la cruz, de su derramamiento de su sangre preciosa, y hay esa reconciliación nuevamente con Dios y el hombre. Es así, por eso cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, como despierta nuestro espíritu que está adormecido mientras no le conocemos. No hay otra forma, no hay otra forma. Y todos pueden, a cualquiera, ¿verdad? Bueno, a excepción de los que no creen en Dios, ¿verdad? Pero con todo eso dicen gracias, ay, qué bueno, gracias, porque Navidad también la gozan y las vacaciones y Semana Santa, en fin, ¿no? Pero cuando se despierta nuestro espíritu con el Señor, ya hay esa relación con nuestro Creador. ¿Y qué pasa? Que ya cuando lo conocemos, es nuestra obligación y ya es de nosotros, porque el Señor es un caballero que no nos forza a nada, a nada. Es de nosotros que tengamos que cultivar esa amistad con nuestro Creador. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque no es igual creer en el Señor que conocerlo. Por eso cuando venimos a Él, lo conocemos. ¿Y cómo es que lo vamos conociendo? Bueno, orando, estudiando su palabra, estudiando, no leyendo, porque puedes leer tú cualquier libro, lo que sea, pero tú lees la Biblia, y si tú lees nada más la Biblia, olvídate porque no vas a entender nada. Por eso es estudiando su palabra, memorizándola, es importante, aquí sí es importante memorizándola, escudriñándola, viviéndola. Cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Aunque Él ya conoce nuestra necesidad, todo lo que necesitamos y lo que nos pasa y todo, ¿por qué? Porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Es el único que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, nosotros cuando oramos, nosotros le hablamos a Él le encanta que le hablamos a Él. Cuando estudiamos su palabra, cuando le estudiamos, ¿verdad? Él nos habla a nosotros cuando la estudiamos. Ahora también podemos nosotros, cuando estamos estudiando su palabra, ahí entra también la importancia de que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque es importante estos momentos a través de estas reuniones, de los servicios dominicales, de este tiempo que dedicamos al Señor de los estudios, es como le vamos conociendo más, ¿verdad? Entonces, es bien importante entonces tomar estos estudios, y porque es la forma en que vamos también buscando sus tesoros. Por eso es importante estudiarla, escudriñarla, porque al escudriñarla estamos buscando sus tesoros. Es como te echas un clavado, si tú te echas un clavado, no lo encuentras ahí nada más y nada, los tesoros están en lo más profundo del mar, por eso hay que ir de lo más profundo, y mientras más escudriñas, más tesoros vas descubriendo de logos de Dios, de su palabra, ¿verdad? Lo vas conociendo más. Pero vemos que también es importante vivirla. Y eso, hermanos, es muy importante, ser hacedores de su palabra. Como lo dice, vamos a Santiago, por favor. Es Santiago 1:22. Y vemos qué nos dice Santiago. Vamos a leerlo. Santiago 1, del 22 al 25. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno,
Después lean ustedes todo esto, hermanos, por favor, porque por la premura del tiempo, para no extendernos. Entonces, en el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Nos engañamos, hermanos, aún no importa el tiempo que tengamos, los estudios que tengamos, los estudios que tomemos, que nos congreguemos, si estamos con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo, nos engañamos porque no estamos viviendo. Es de ahí la importancia de vivirla, porque de eso depende el testimonio que demos, que damos, ¿verdad? A los que nos rodean, es bien importante. Y es ahí cuando nosotros vamos viviendo su palabra, haciendo todo esto, orando, leyendo, estudiándola, congregándonos para estudiar los servicios, memorizándola, ¿verdad? De esta forma es como el Señor está haciendo su obra en nosotros, porque como ya lo comenté anteriormente, traemos un disco duro que ha sido diseñado en el mundo y nos damos cuenta cuando venimos a la palabra que va totalmente en contra de lo que el Señor dice. ¿Para qué más? Y ahora pues vamos de mal en mal las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Está tremenda la situación ahorita en el mundo, pero por otra parte, pues eso nos da un gozo porque sabemos que nuestra redención ya está bien cerca, el Señor viene pronto, pero pues bueno, entonces, ese disco duro, cuando nosotros estamos haciendo todo esto, hermanos, estamos siendo ahora formateados por el Ruaj de Dios, por su Espíritu de Dios. Y es aquí, a través de esto, cuando nosotros le estamos viviendo, estudiándola, leyendo y todo esto, se van presentando situaciones en nuestro caminar y es donde vienen pruebas, situaciones, tribulaciones, lo que sea, y se presentan situaciones en nuestras vidas que son bien importantes y estamos agradecidos porque vemos cómo el Señor nos está formando y quiere que alcancemos esa madurez, ¿verdad? Espiritual. No es bueno que nos quedemos enanos espirituales o obesos espirituales, sino somos hacedores de su palabra. Es a través de ese vivir con nuestro Padre, conocerlo y vivirlo, y es la forma en que viene el rema de Dios a nuestras vidas. ¿Qué es un rema? Bueno, un rema viene de la palabra griega, rema, ¿verdad? Es con H-R-H-E-M-A, rema. Y significa enunciado, lo que es dicho, una declaración. Eso es un rema. Esta palabra griega puede escribirse con H o sin H. En español se escribe por lo regular sin H, rema sí, pero hay reglas debido a los idiomas que hay, como por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, forzosamente tiene que escribirse con H por cuestión lingüística y por el idioma. En cambio, en el español, todo lo que son los latinos y nosotros, ¿verdad? Mexicanos, los españoles, es más normal escribirlo sin H, rema. Bueno, entonces ya vimos que es un enunciado, lo que es dicho es una declaración, ese es el significado de rema. En base a esto vemos que rema es una palabra específica de Dios para una necesidad personal en un momento específico. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere que la palabra de Dios es dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Se diferencia del griego logos para que no se confundan, porque hemos estado mencionando la palabra logos. Logos es el griego es la palabra griega que significa palabra. Y palabra, logos, es la palabra de Dios. Esta es la palabra, esta es mi machaira, esta es mi espada. Esta.
Esta que tú estudias, que tú lees, hermano, es el logo de Dios, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora se diferencia. Logos es todo, es toda la Biblia, es toda la palabra de Dios. Y el rema son dichos específicos, palabras específicas que vienen a una persona en un momento determinado, en un momento específico. Y esto puede ser cuando hay algún problema, alguna situación, no sé, cualquier situación. Ese es el rema de Dios. Ahora, ¿cómo viene ese rema de Dios? Bueno, hay 4 formas en que se presenta el rema de Dios en nuestras vidas. A través de sueños, por medio de visiones, en palabra audible y al estudiar la Biblia. Son las 4 formas. En sueños, no sé si alguien les haya dado un sueño, ahí te da una palabra de Dios el Señor. En visiones también el Señor puede dar un rema. En palabra audible, y esto por eso la importancia de que nos congreguemos, de que nos reunamos en los estudios, de que estemos escuchando su palabra, porque a través de una palabra que un pastor, un líder, en el mismo momento del estudio, alguna palabra que te dé, si estás atravesando alguna situación, si alguna necesidad tiene, hay algo que en ese momento va a venir alguna palabra y te vas a reconfortar y vas a decir, es que yo necesitaba o me sentía así rotado, y tú sientes ese algo que te cae, que en ese momento que te reconforta. Es un rema que el Señor te está dando. Y por eso es la importancia de reunirnos. A través de una alabanza, el Señor puede darnos un rema. Por eso también la importancia de que alabemos a Dios, de que pongas tus alabanzas, de que ya no oigas a la banda, brother. Bueno, también escúchala, porque hay muchos hermanos, grupos también que tienen la banda y mira, tienen unas letras bien poderosas. Pues a través también de las alabanzas viene un rema de Dios a nuestras vidas. Ahí voy yo, hermanos. 5 minutitos de un pequeñito, así como de un bolillo, tú le arrancas un pedazo. Bueno, pues voy a arrancar un pedacito de mi testimonio para hablarles acerca de cómo llegó la primera vez, porque el Señor me ha dado también, otras veces ha llegado ese rema a mi vida. Bueno, estudiando su palabra fue como el Señor a mí me dio un rema. El rema que el Señor me dio es el Salmo 91, cuando yo lo estaba estudiando. Ay, toda la palabra, todo el logo de Dios, hermano, todo el logo de Dios es hermoso el logo de Dios. Cuando yo leí, bueno, aparte de otras palabras, hay cosas tan hermosas que uno no termina de veras cuando está con el Señor y hablando de la palabra, el corto, mira, se esfuma, por eso para el Señor el tiempo no existe. Bueno, yo me encontraba en una situación muy fea. No voy a profundizar por cuestión de tiempo, pero en 5 minutos voy a tratar de, por eso les dije, como en un bolillo quitas un pedacito así de mi testimonio, pues voy a arrancar nomás un cachito de tantas cosas hermosas que el Señor ha hecho en mi vida, y doy gracias de muchas cosas que ha permitido en mi vida, que me han ayudado a estar ahora donde estoy, y veo lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y le doy la gloria a mi papito lindo. Bueno, mi papá era militar y él enfermó, él le dio un infarto, después le dio otro infarto. Mi papá tuvo 4 infartos. Llegó el momento que él quedó apopléjico, no tenía movimiento del lado izquierdo, ya no podía hablarnos. Mi papá teníamos, bueno, le doy muchas gracias a mi padre que me dio la oportunidad y tuve la honra de cuidar de mi papi. Empecé desde mi abuelita, luego con mi papá y luego con mi mamita, que enfermaron, y cuando ellos estuvieron mal, yo pude ayudarlos, pude cuidarlos, los bañé, los cuidé, en fin, pero cuando yo estuve con mi papá en ese tiempo, yo no entendía yo qué pasaba, yo ya conocía del Señor y todo, ya iba a la congregación, algunos estudios, en fin, etcétera, etcétera. Y yo empecé a sentir unas cosas raras en mí que no entendía. Entonces, tenía yo esa situación
Mi esposo salía de la casa a las 6 de la mañana y llegaba a 10, 10:30 de la noche porque tenía que ir a trabajar y tenía que entrar a las 7 de la mañana en su trabajo y salía a las 8, a las 9. A las 9 salía y tenía que ir hasta Tlalnepantla. Bueno, pues por esa parte sí doy gracias a Dios porque pues yo tenía ese tiempo para dedicarlo. Por eso es que yo me dediqué y cuidé desde mi abuelita, mi papi y mi mamita que están en la gloria, con la gloria de mi Señor. Bueno, yo empecé a sentir cosas. La última vez que mi padre estuvo hospitalizado, estuvo en el hospital militar, pues él era militar. Bueno, pues yo iba, regresaba, salía y de ahí pues no hacía caso yo lo que sentía. Pues hermanos, no les voy a dar muchos detalles. Yo estuve bajo una opresión demoníaca espantosa, horrible, al grado, hermanos, que yo estuve a punto de aventarme de un puente o aventarme a los rieles del metro. Saliendo de aquí, de su casa, hay un puente peatonal. Teresita lo conoce, creo, Quique. Saliendo hay un puente. Bueno, en esas salidas que yo tenía para ir a ver a mi papá y regresar, era una cosa espantosa. Yo no entendía, yo a veces sentía como que me daba la calambrina, a veces me entraban unas cosas, una angustia. Ahora, bueno, no ahora, después, ¿verdad? De que yo fui liberada de todo eso, fue una opresión. Hermanos, hago paréntesis, los cristianos no podemos ser poseídos por los demonios. Por favor, la posesión demoníaca es en la gente que no conoce del Señor. ¿Por qué? Porque no hay esa conexión, no han sido selladas con el Espíritu Santo y la sangre del Cordero no les ha lavado. Por eso los demonios poseen a la persona. Cuando nosotros conocemos a Cristo, hemos sido sellados con su Espíritu y su sangre, la sangre del Cordero, es lo que nos lava, nos cubre y es lo que el enemigo de nosotros, que está la sangre del Cordero, como en los dintelos, en los estudios que hemos visto, ¿verdad? De la sangre del Cordero, en fin, no quiero ahondarme más para no extenderme. Muy bien, entonces yo sufrí, tuve esa opresión espantosa. Ya después comprendí cómo casi sentía yo las garras y parecía que yo traía una lápida aquí cargando. Yo no podía estar en paz, hermanos, aquí en la casa. Yo lo que quería era salir. Entonces, cuando yo iba al hospital y estaba ya con mi papá y todo, ya casi estaba mi papá la última vez ya agonizando. Una vez que fui a casa de mi mamá y que entré, yo sentía que ya no podía más, yo sentía que yo iba a caer ahí y me iba a dar hasta un infarto, porque era una cuestión que yo me ahogaba. Cosa horrible, hermanos, espantosos. Aunado a después que se presentó una situación moral en mi vida, eh, con la situación que yo tenía de mi papá y después que vino una cuestión moral a mi vida, en mi situación dentro de mi caminar en mi vida, ¿verdad? En mi relación. Bueno, pues todavía eso se me afectó aún más. Cuando andaba yo en la calle, en el hospital o donde sea, sentía yo aquello, y es cuando yo empecé, hermanos, con miedo y con temor, pero a reprender. Y en el mar, temblando yo, la gente yo creo que me veía y se hacían un lado y decía, está loca, ¿qué le pasa? Pues yo empecé a reprender. Y en el nombre de Jesús me dejas y me sueltas. Yo soy hija de... Empecé a hablar, empecé a declarar la palabra. Es como Jesús, ¿verdad? En el desierto, con el logo de Dios. Soy propiedad de Cristo, la sangre del Cordero está con... Bueno, yo empecé así. En fin, pasó tiempo, fue mucho tiempo que yo estuve así. Ya en la congregación posteriormente, pues gracias a Dios, ya vino la liberación. A mi vida le doy gracias. Pero fue en esos momentos, ¿verdad? Posteriormente, liberar todo, cuando ya estudiando su palabra, en el Salmo 91. Hermanos, para terminar, Salmo 91, yo creo que ya todos se lo saben, ¿verdad? No lo voy a leer todo, voy a leer los primeros 3 capítulos, 3 versículos. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y después
se desglosan y vienen cosas hermosas para nuestra vida, hermano, en el Salmo 91. Y fue ahí cuando comprendí que el Señor me tenía abrazada, me tenía así cubierta, que mientras yo morara bajo su sombra del mi Dios omnipotente, Él es mi esperanza, Él era mi castillo, esa fortaleza en mi vida, y en quien confiaría yo, porque mi Señor también permitió que se destruyera. Me di cuenta que yo tenía ahí un pequeño altar al tener una confianza excesiva, y vi cómo el Señor, como una piedra, destruyó aquello. Y ahí me lo dijo, mi Dios, en quien confiaré. Entonces yo casi estuve a punto de decir que yo metía las manos por esa persona, pero no lo dije, le doy gracias a Dios. Ahora en quien confía en el Señor, y hay que tener cuidado, hermanos, por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Esto no quiere decir que vamos a ser resalosos y a todos hacerlos una, no, pero primeramente está nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Pues fue allí como el Señor me habló, y desde entonces esto lo apropié en mi vida. Este es el rema que el Señor me dio. Cuando ya, a pesar de mis hermanos, de que yo ya había leído, ya había estudiado, ya había leído, ¿cuántas veces no les voy a decir, verdad, la Biblia? Pero hasta ese momento, cuando yo ya leí, el Señor me abrió un panorama y vi aquellas, esa sombra, esas plumas, cómo me estaban cubiertos, y yo en una forma de embrión, acostada a la sombra de un árbol frondoso y hermoso. Es algo, hermanos, que no cambio por nada. Y es aquí, pues en unos tiempo después, pequeñito, ya voy a terminar, nomás denme 3 minutitos. El Señor, le doy gracias, la honra para Él. Yo ya le servía al Señor, con todo y que le servía, pues me pasó todo eso. Se iba a presentar en ese tiempo en la congregación, celebrábamos Sukkot y todo eso, bueno, en fin. Y precisamente en ese Sukkot que se iba a presentar, el Señor nos muestra que nuestro efod iba a ir plasmado un rema, el Señor que rema, ¡ay, Dios mío! ¡Qué honra para nuestro Padre! Sí. Cuando el Señor nos dijo eso, les voy el Señor, estuve en danza, hermanos, y este es mi rema, el Salmo 91, no sé si se vea bien, ¿sí? Ahí está en hebreo, son letras en hebreo, doradas, y abajito está Salmo 91, no sé si se alcance a ver, ¿sí? Salmo 91, 1, ¿sí se ve? Ya. Bueno, este es mi efod. Estuve yo en danza, hermano. El efod es el vestido, el efod era el vestido sacerdotal por experiencia, cuando el Señor dio las vestiduras le dijo a Moisés el Señor las vestiduras que deberían de llevar los sacerdotes, ¿verdad? Efod traducido significa chaleco. Entonces, este efod va encima del vestido y todo, y este es mi rema, hermanos, y aquí lo tengo, en hebreo, ¿sí? Ahí dice Salmo 91, 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y atrás optamos por poner el escudo de David, la parte en la espalda. Es la forma, muchos le dicen estrella de David, hermanos, es escudo de David, ¿ok? Bueno, pues este es mi efod, y aquí tengo mi rema, y aquí lo tengo. Entonces, hermanos, pues yo espero que esto, quizá a algunos de ustedes ya les ha dado un rema y más. El Señor me ha dado otro rema a través de sueños, y eso fue en sueños hace 2 años. Es con lo que termino, hermanos. Me encontré otra vez en una situación muy fea, muy triste, muy desalentadora, vergonzosa, fea, horrible. No pero yo ahora lo manejé de otra forma. No me dejé llevar, porque en esa forma yo estaba debilucha espiritualmente, y ahora no. El enemigo siempre
nos va a meter la pata, nos va a hacer tropezar, siempre va a tratar de infundirnos lo que sea. Pero si nosotros ya conocemos y tenemos el logo de Dios, conocemos su palabra y le estamos viviendo, vamos a sacar, a confrontarlo con sus logos del Señor. Y por todas esas cosas le estoy agradecida a mi Dios. En un sueño, mi papito, solamente se los platico, de lo demás no me acuerdo, yo solo me acuerdo que una persona enorme con una capa, vestimenta, una coraza, un cabello largo y con barba, me abrazó y yo tenía mi cabeza en su pecho. Yo es raro que le llegue a alguien al pecho, no estoy muy alta, pero no le llevo casi a nadie al pecho. Pues mi cabeza estaba en su pecho, él me abrazó y con su mano acarició mi cabeza y me dijo, todo va a estar bien. Es lo que me dijo. Fue otro rema en mi vida, todo va a estar bien. Y me acarició. Y es algo que me apropié de él. Siguió orando, esforzándome en su palabra, viviéndole y dependiendo de él. Y aquí estoy, hermanos. Bueno, pues espero que este pequeño devocional, creo que ya no fue pequeño, perdón si ya me extendí, pues que haya sido de bendición para sus vidas. Entonces, el rema de Dios es esa palabra específica, es que viene directamente del Señor para tu vida. Ajá. En ese momento, esa situación específica que estés atravesando. Hermanos, les agradezco su tiempo,